Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Y bueno, como lo hemos estado haciendo anteriormente, hay que recapitular un poco, o más bien casi todo lo que hemos visto en la anterior grabación. Y si bien lo recuerdas en este caso, estuvimos viendo cuál es el origen de las ciencias sociales. Si bien lo recuerdas, muchos en este caso teóricos no establecen cuál hay un tiempo determinado, sin embargo, se da como a mediados del principio del siglo XIX. Y no quiere decir que en este caso antes no se hubiera interpretado sobre las sociedades, qué es una sociedad, cómo tiene que partir. Si ya no lo vimos en este caso con Túcides y en este caso con algunos filósofos que fue Platón, Aristóteles, que también se preguntaban cuestiones acerca de la sociedad. No obstante, también algo de los momentos también importantes para entender las ciencias sociales y su andar dentro de este mundo en el cual empezaba a surgir un nuevo cambio, fue a partir de dos acontecimientos muy importantes, que fue el Renacimiento que se estableció en Italia, en este caso, y sobre todo de la Reforma Protestante. Del Renacimiento, como si bien lo recuerdas, antes en la antigüedad de una Edad Media, el objeto de estudio era Dios. Ahora bien, eso se desplaza y se pone en medio al hombre, donde se da pie otra vez a recoger las ideas grecolatinas, en este caso por eso se le llama renacer, como te lo había mencionado, y se empieza a ver que en este caso el hombre tiene cierto tipo de potencialidades, es decir, que realmente tiene capacidades de pensar y sobre todo en explicar el mundo sin la necesidad de un Dios. Asimismo, también la Reforma Protestante dejaba ver que la Iglesia Católica, o en este caso la Iglesia Romana, predicaba algo que realmente ellos no hacían, ¿no? Porque principalmente el clero se enriquecía, como bien también lo recordarás, que eran los principales, en este caso, que los mandamás de la sociedad y eran los que mayormente tienen ingresos. Ahora bien, eso también dio pie a que, bueno, una vez que se desacreditara la forma en cómo gobernaba la iglesia, y que también se diera pie a que estos conocimientos que ellos impregnaban y que ellos postulaban en torno a Dios se hicieran a un lado, es cuando empezó a haber otro tipo de clase, y que eran los burgueses. Recuerden que los burgueses eran aquellos comerciantes y que como bien te decía que venían de los burgos de las ciudades, los cuales comercializaban. Entonces, este tipo de burgueses empezó a tener mucho más auge y que realmente se pasó del feudalismo a sobre todo una clase capitalista, en el cual había personas que eran los encargados de realizar cierto tipo de actividades económicas a las cuales contrataban a las personas y sobre todo empezaban a generar nuevo tipo de cambios en torno a cómo se hacían las cosas y eran los mandamás, en este caso las personas que más tenían, que en este caso eran los burgueses, eran los que empezaban a impactar su propio tipo de sistema en la sociedad. Asimismo, esto dio pie a un nuevo cambio, un nuevo orden, a un nuevo libro de comercio y sobre todo que se tuvieran que emperar a un tipo de sociedad, en este caso laica, ya no dejado a un lado la religión católica y sobre todo, en este caso, a un utilitarismo, es decir, que realmente todos vienen beneficiados de estos cambios. Ahora bien, también una de las cosas muy importantes, el por qué se dio o el cómo influyen también las ciencias sociales, es como en este caso las ciencias naturales van tomando mucho pie y auge. En este caso con la filosofía natural, que si también lo recuerdas, fue a través del empirismo, del método deductivo, que a partir de lo que yo observaba, de las personas que veían, era cómo se iban a implementar o cómo iban a partir este nuevo tipo de teorías para explicar el mundo, dejando a un lado las explicaciones religiosas, imaginarias o metafísicas o especulativas que se tenían anteriormente. Y eso también influyó a que las ciencias sociales tomaran esa metodología y como lo veíamos con Auguste Comte, que en este caso desarrolló el positivismo, la religión positivista, en la cual decía que las ciencias sociales tenían que explicar qué era la sociedad y estos cambios que tenían a partir de la rigurosidad, la observación y sobre todo del empirismo que él podía desarrollar. Y por último, también vimos cómo Augusto Comte, bueno, hacía la mención, haciendo una entremesa en esta explicación, de que, bueno, si bien había o se parecía que con este tipo de nuevos avances, el, iban a ir mejorando constantemente las sociedades y se iba a ir a algo mucho mejor. Sin embargo, Comte también era no tan optimista porque veía que no todas las personas podían gozar de ese conocimiento y que realmente a veces este conocimiento se puede aprovechar de mala manera. Pero más allá de eso, también Augusto Comte decía que las personas habían pasado por tres tipos de estadios. Uno recuerda lo que era en este caso el imaginario, que era a través de una entidad, de proponer cierto tipo de mitos que explicaban cierto tipo de acontecimientos. Después era la especulación, que era a partir de la metafísica, a lo mejor cierto tipo de entidades que estaban ahí, pero no damos razón de por qué. Y después era en este caso era el positivismo, que era este caso a partir de la observación. Y era el método que en este caso justificaba y sobre todo verificaba que esto existía. Y era en el que estaba en ese momento cuando Augusto Comte propuso el positivismo. Y es la manera en como en este caso las ciencias sociales empezaron a
introducirse. Ahora bien, también uno de los cambios importantes que dio pie a que las ciencias sociales sean hoy fundamentales para explicar las sociedades, también fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. ¿Esto por qué? Es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo ese tipo de cambios y ese tipo de consecuencias que trae las revoluciones industriales, como ya también lo hablé de Comte, que no todo el progreso puede ser tanto benéfico, da pie a este tipo de nuevas teorías, en este caso sociales, y que explican de una manera estos cambios que está experimentando el mundo. Recuerdo, estamos en esta etapa donde los burgueses son la clase social la que dictamina qué es lo que se va a hacer, hay un nuevo tipo de orden, a su vez, pero ¿cómo es que realmente los burgueses tienen auge? Es lo que vamos a ver a través de la revolución industrial y a su vez, esto cómo impacta que realmente las sociedades hagan cierto tipo de actividades, de que a lo mejor se cambie esta nueva visión del mundo, que ya no es religiosa, ahora es laica, y cómo también la revolución francesa tiene un impacto a entender hoy en día lo que son las sociedades. Dos movimientos que al parecer parecen desiguales, pero que realmente nos ayudan a explicar y a comprender cómo las ciencias sociales son relevantes y cómo también la reflexión, la interpretación y sobre todo el cuestionamiento son partes fundamentales de las ciencias sociales para entender hoy en día cómo tienen auge. Y bueno, primeramente pues comencemos con esto para dar pie a lo que tengo preparado para ti. Primeramente, hay que recordar lo que es la revolución industrial. En este caso la revolución industrial fue un periodo, como bien lo dice ahí, provocado por la industria al renovar cierto tipo de actividades, es decir, en este caso, los procesos se enfocaron en la automoción y el maquinismo, es decir, implementar cierto tipo de máquinas, implementar en este caso cierto tipo de actividades diferentes a las anteriores, encaminadas a qué, como bien lo dice, a un cierto tipo de inventos mecánicos en el cual permitieron la fabricación de artículos hasta entonces hechos a base de artesanía, es decir, antes las personas no tenían máquinas para crear cierto tipo de productos y lo que hacían es crearlos a mano, se tardaban cierto tipo de tiempo, se tardaban cierto tipo de material en procesarlo. A hoy en día, en Nissan, en este caso que soy de Aguascalientes, que realmente tenemos como principal fábrica eh, mm, digamos, importante dentro de esta región es que se hace un auto por minuto, menos de un minuto, si no recuerdo. Antes, pues no se tenía como tal ese proceso, ¿no? Imaginar que todavía no tenemos un carro, pero si tuviéramos que crear un cierto tipo de producto, se tenía que esperar mucho tiempo, se tenía que hacer propiamente a mano, no se tenían los aparatos necesarios, y conforme pasó, en este caso, cuando llegó la revolución industrial, que en este caso fue propiamente en Inglaterra a finales del siglo, en este caso, 18 y al principio del siglo XIX y extendiéndose todo ese tiempo, dio pie a generar nuevos tipos de maquinarias o crear nuevos tipos de maquinarias que en este caso hicieran el producto de una manera rápida, eficiente y que realmente en este caso se hiciera casi automática, porque generaba miles de productos en el instante y en menor tiempo en cuestión de anteriormente. Y como bien te lo venía mencionando, pues se vinculó un nuevo tipo de procesos tecnológicos, es decir, cambiaron cierto tipo de estrategias al momento de realizar un producto, como fue las máquinas a vapor, que realmente eran inventos, en este caso, grandes estructuras de las cuales a través del vapor se hacía más bien se hacía cierto tipo de material, que en este caso lo hacía en menor tiempo y sobre todo daba la materia prima para que los trabajadores pudieran hacer uso de ella y propiamente crear el producto así también como los productivos que fue la industria textil, del algodón, la seda, el lino y la lana. A su vez, también en este caso se empezó a hacer a un lado la fuerza animal y sobre todo la fuerza humana para dar paso a este tipo de nuevas maquinarias, porque como bien te lo decía anteriormente, los productos se hacían con base a la fuerza del hombre o con base en este caso de la fuerza del animal que tenían que hacerlos de esta manera, de cierta manera. Ahora bien, con este tipo de maquinaria, pues se hacían los productos mucho mejor, o más bien no mucho mejor, pero de manera más eficiente y más rápida y los pudieran generar en grandes cantidades, que era lo que buscaba en este caso la revolución industrial y este nuevo sistema capitalista que, como bien te lo decía, más adelante voy a explicar esas características y en qué consiste. También se inventaron un nuevo tipo de burocracias económicas, es decir, la manera en cómo se iban a exportar, qué tipo de impuestos se iban a realizar en torno a este tipo de productos, qué es lo que se iba a vender, qué es lo que necesitaba en este caso o qué es lo que se podía producir en diferente tipo de región acorde a lo que ellos podían realizar, acorde a la geografía que había o las materias primas que ellos podían conseguir. Y sobre todo en este caso, empezaban a surgir estos tipos de sistema capitalista o sistema económico capitalista, que es lo que te voy a explicar un poco más adelante.
Bueno, algunos ejemplos de las máquinas de vapor podemos ver empezando de la izquierda hacia abajo y terminando de inferior hacia la derecha. Diferentes tipos de máquinas que en este caso se producían, o más bien que tenían en cierto tipo de empresas, ¿no? Esas son algunas de las imágenes que vemos, cómo eran grandes monstruos y que siguen siendo grandes monstruos dentro de la empresa industrial, grandes máquinas de vapor que trabajan para realizar cierto tipo de trabajo y que sobre todo en este caso, pues, hacen un producto mucho más eficiente, eficiente en el sentido que no se requiere de tanto tiempo para hacerlo y sobre todo cómo este tipo de maquinarias van teniendo auge dentro de al momento de realizar algo, ¿no? Y como lo podemos ver aquí, son máquinas de vapor o también personas que están aquí o introduciendo cierto tipo de elemento, lo cual hacía que una vez que se arrojara la materia prima para trabajar, ellos a lo mejor nada más se encargaran de meterla, de introducir cierto tipo, en este caso, de material, que solo lo arrojaran, esperaran a que se calentara, lo vuelvan a arrojar a otra máquina y así sucesivamente, porque esto hacía sobre todo el trabajo más, como bien te lo decía, en menor cantidad, mucho más rápido, se producía en masa, que era en ese momento lo que se quería hacer y estos cambios tecnológicos que habían llevado a cabo. Asimismo, también como veremos también un poco más adelante, cómo este tipo de cambios, en este caso, eh, en torno a la economía y en torno a este tipo de esos cambios que se va a experimentar la sociedad, también tiene cambios en cómo interpretar el mundo y sobre los pensamientos y los quehaceres de cada uno de los individuos y la manera en cómo se relacionan, ¿no? Y es como estaremos viendo que surgen diferentes tipos de clases, como ya lo vimos, surgieron los burgueses, ¿no? A partir de esta desaliento en torno a la religión, en torno a las cuestiones de conocimiento que iban imponían, empiezan a surgir ese tipo eh, de una nueva clase social, pero no solo con ellos, en este caso, se crearon los burgueses, sino a partir de los burgueses se crearon otro tipo de clase social que veremos un poco más adelante en esta diapositiva para explicarte en qué consiste. Y ahora bien, también explicaremos las diferentes ideas que ahora bien. Tenemos la revolución industrial y este trae nuevos cambios y este trae nuevo tipo de clases sociales y también cómo esto también afecta a que realmente no todo el progreso, como lo puede verse con la revolución industrial, es tan benéfico y tan bonito como lo piensan, ¿no? Y es cuando ahí, como bien te lo decía, entran las ciencias sociales. Pero más allá de eso, bueno, lo que quería enseñarte es que, bueno, estos nuevos cambios que se dan en torno a cómo se hacen las actividades, a que se crea un nuevo tipo de maquinaria e impactan el pensamiento ujú, de las sociedades y la manera en cómo se tienen que realizar y la manera en cómo ellos tienen que comportarse entre ellos. Y en este caso, pues propiamente los que tuvieron impacto fue, en este caso, en Europa. Y recuerda que en Europa empezó a establecer sus diferentes tipos de colonias, principalmente en América y en África, que ellos fueron los que principalmente o los que llevaron a cabo la revolución industrial. Y sobre todo también con Inglaterra, Alemania, entre otros, que se potencializaron como, en este caso, como bien lo dice ahí, potencias económico-militares. ¿Por qué económico-militares? Porque al momento de que empezaron a hacer cierto tipo de productos, cierto tipo de aparatos, pues la cantidad que producían de cierto tipo de bienes era mucho más rápido. Esto hacía que realmente obtuvieran ganancias mucho más rápidas también, y eso hacía que se pudieran obtener cierto tipo de armas y tuvieran poder político y poder económico para combatir con la sociedad. Y como bien te lo venía diciendo, bueno, en este nuevo cambio social viene consigo los burgueses. Ahora los burgueses, como se están oyendo de la sociedad, viene consigo también otra clase social que se llama el proletariado. Proletariado, perdón, que significa, en este caso viene de la palabra Proletarius, que significa en este caso aquel que se encarga de cuidar a los hijos o aquel que da hijos, y se utilizó principalmente en la Roma para decir que aquellas personas que no tenían ni como tal algo como tal físico que perteneciera de ellos y el único que podían dar era el dar descendencia para que ellos trabajaran principalmente en lo militar. Ahora bien, durante este concepto de Karl Marx se lo va a retomar y lo vamos a ver un poco más adelante en el materialismo histórico o en el estructuralismo, nos viene diciendo que el proletariado es aquel que realmente ofrece sus fuerzas de trabajo a los burgueses para que, en este caso, les den trabajo. Asimismo, también surge el proletariado, es decir, tenemos dos clases sociales. Están los burgueses, que en este caso son los dueños de las maquinarias de las cuales producen un producto, y quien trabaja ese tipo, en este caso, de maquinarias para que se genere un cierto tipo de producto, un cierto tipo de bien, está el proletariado, es decir, quien ofrece sus fuerzas de trabajo y quien en este caso se aprovecha de esa fuerza de trabajo, que son los burgueses, para que se genere algo.
Ahora bien, una vez que surgen en este caso los burgueses y necesitan de alguien que trabaje las maquinarias para producir algo, está el proletariado. Sin embargo, como bien ya lo había mencionado Comte y como también te lo había adelantado, el proletariado empieza a manifestarse porque en este caso exige nuevos tipos de orden, cambio social. Los burgueses, al darse cuenta que en este caso tienen mucho poder, empiezan quieren influir en, como bien dice, en el mundo material y simbólico para sus intereses y valoraciones. Asimismo, buscan imponer su concepción del mundo y su cosmovisión. ¿Qué demonios quiere decir esto? Bueno, como los burgueses empezaron a tener mucho auge, lo que querían hacer era imponer qué se tenía que hacer, en qué se tenía que creer, qué se tenía que realizar, qué visión del mundo tenían que tener las personas, en este caso, qué es lo que sí tenía que producirse, qué es lo que se tenía que vender, qué no era lo necesario. Es decir, empezaron a decidir ellos qué es el mundo, qué debíamos conocer y qué debían esperar. Y ahora mismo también ven el proletariado que esto era muy injusto, ¿no? Porque decían, bueno, yo ofrezco mi mano de obra y que realmente el trabajo pesado es a partir de ellos, no quien producen los productos, quienes están en las fábricas constantemente bajo una temperatura, que tiene que cargar constantemente cierto tipo de bultos para ponerlas a las máquinas, que tienen horas de jornadas largas, que a lo mejor no es una paga simbólica, que realmente en este caso las ganancias que se obtienen en este momento las tiene el dueño. Entonces el proletariado empezó a quejarse sobre todo y a exigir cierto tipo de derechos que realmente no se le daban, ¿no? Y que realmente veían que eran sobreexplotados y que realmente también el que se generara un cierto tipo de producto bien era mayormente de ellos porque eran el que tenían el trabajo. Entonces empezó a disgustarse en torno a los burgueses porque ellos sí querían imponer una forma de vida acorde a ellos, pero que realmente no tomaba en cuenta las necesidades del proletariado. ¿Y cómo surge en este caso el proletariado? Bueno, surge por cierto tipo de cuestiones. Uno inicialmente por aquellos, en este caso, pequeños artesanos que también eran, en este caso, vendedores o burgueses, pero que no podían sostener como tal este tipo de nuevos avances, como bien lo decía en este caso Auguste Comte. Muchas personas, hay cambios, pero no todas las personas pueden gozar de este cambios o de este tipo de nuevos tipos de tecnología y maquinarias que hay para realizar sus tipos de productos. ¿Qué pasa? Los burgueses que tienen mucho mayor ingresos económicos o que tienen el capital necesario, es decir, el dinero para comprar cierto tipo de herramientas, eso hace que, bueno, produzcan más, vendan más y a lo mejor en este caso le ganen los clientes a una persona. Y es por eso que también los artesanos que no tienen los recursos necesarios para comprar cierto tipo de maquinaria, lo que empieza a hacer, bueno, me introduzco ese tipo de nuevo de sistema capitalista y trabajar con ellos. Otro también en este caso fue cuando abandonaron a los campesinos, abandonan el servicialismo, que en este caso, si bien lo recuerdas, era a través de un señor feudal bueno, que en este caso los dejaba vivir en su feudo y les tenían que servir y tenían que dar tributo a él constantemente, sobre todo también a la iglesia. Entonces empezaron en este caso a introducirse. Ahora bien, como bien te lo mencionaba, la prole no es aquel que da tributo a cambio de no dinero, algo asalariado, porque en este caso así eran los siervos en el señor feudo. Ahora lo que ellos venden es su fuerza de trabajo, como bien te lo decía en este caso, que proletariado venden de este concepto que decía, bueno, son aquellas personas que lo único que no tienen como tal algo, una maquinaria o algo para producir, y lo único que tienen en este caso era obtener hijos, que era la prole. Ahora bien, lo que ellos venden ya no son hijos, sino pues como no tienen nada, lo único que pueden vender es su fuerza de trabajo. Y es como en este caso surge, ¿no? Primeramente por aquellas personas que no tienen lo necesario para comprar ese tipo de maquineras como los artesanos. Y por otro lado, las personas que salen del campo para ahora servir dentro de estas grandes ciudades. Y recordando un poco de cómo se llevaban los feudos, son imágenes acorde a cómo realmente se refería al servilismo. Cómo estaba el señor feudal ordenándoles, en este caso, las zonas bajo el sol, quitando, arando cierto tipo de cosas o cosechando, que realmente era la fuente principal de los feudos, y cómo estos tenían que rendirle tributo por darles seguridad, por darles en este caso cierto tipo de comida, a lo mejor que fuera de mala manera, y por ese tipo de jornadas de los cuales no tenían salarios, por eso eran asalariados, y ahora en este nuevo sistema capitalista sí tenían salario, pero pues no era muy bueno que digamos. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Lo que impone en este caso este nuevo sistema capitalista y este tipo de nuevo de orden de cómo ahora hay dos clases sociales, los que son dueños de las fuerzas de producción, en este caso, o más bien de los dueños, en este caso los burgueses, que son dueños de las empresas, y sobre todo ahora está la fuerza de producción o la mano de producción, que en este caso es el proletariado. Ahora bien viene a introducir este nuevo tipo de reflexiones, ¿no?
Estas consecuencias negativas llevan pie a reflexionar en torno a cómo se tiene que dirigir la sociedad, qué realmente cómo se tienen que llevar a cabo. Realmente siempre tiene que haber unas personas que tengan más, unas personas que tengan menos. Realmente eh, las maquinarias, las empresas, solo tienen que enriquecer a algunos cuantos o tienen que enriquecer a todos. Y esto dio pie a generar nuevo tipo de teorías que explicaban la sociedad y cómo es que realmente tienen que realizarse y convivir entre unos y otros. Y es por eso que tenemos principalmente en Francia, como bien lo habíamos mencionado, Augusto Comte, que se preocupaba por ese tipo de problemáticas en conjunto con Emil Durkheim, en el caso de la Revolución Francesa, que también fue un par de aguas para estas consecuencias negativas que viene trayendo la revolución industrial y también en este caso las teorías, en este caso sociológicas, que son impuestas por, o más bien son creadas por los clásicos que vienen con estos nombres que es Karl Marx, Max Weber y sobre todo George Simmel, que en este caso pasaron a lo largo de su vida resolviendo este tipo de cuestiones y problemáticas en torno a este tipo de cambios sociales negativos, en este caso que es la revolución industrial, cómo impactó en la sociedad y qué se tiene que hacer para que realmente mejore o que realmente este nuevo sistema capitalista sea acorde y sea benéfico para todos, no solo para los burgueses.